sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, dentro de la octava pascual se nos van presentando distintos momentos del acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la repercusión que esto tuvo en la mente y en el corazón de los apóstoles y de los discípulos, convirtiéndose, por tanto, en testigos privilegiados de este acontecimiento. Y como que sucedía en nuestro itinerario cuaresmal, estaba dedicado especialmente a los catecúmenos y a los penitentes, que tenían la meta de su camino en el triduo pascual, donde eran nuevamente aceptados a la comunión de la Iglesia los penitentes y donde en la vigilia pascual recibían el santo bautismo los catecúmenos. Pues ahora son los neófitos, es decir, los que recibieron el bautismo la noche pascual, los que tienen ciertamente un protagonismo especial, sobre todo en esta semana de la octava pascual hasta el sábado in albis de Ponentis, que era cuando volvían a entregar la vestidura blanca que habían recibido en el santo bautismo y que portaban orgullosos durante todos estos días. Por eso la antífona del introito está especialmente dirigida a los neófitos. Como sucedía en la antigüedad de la Iglesia y todavía se mantiene entre los griegos, en el bautismo, en el momento del bautismo, y aún sucede también con el bautismo de adultos, se reciben los tres sacramentos de la iniciación cristiana: el santo bautismo, la confirmación y la Santísima Eucaristía. Por eso, esta antífona del introito dedicada a ellos les habla de ese alimento celeste recibido como leche, como miel silvestre, algo que pues refleja el mimo, el cuidado de Dios con estos hijos recién nacidos por el agua y el Espíritu. La leche es el alimento materno, que recordará sin duda también la antífona del introito del primer domingo de Pascua, que es el domingo que viene, que hace precisamente referencia a este alimento de los niños recién nacidos y por el bautismo pues a los neófitos. Y también porque era en la antigüedad lo que se le daba precisamente después de la celebración de la Santa Misa como un obsequio, como algo con lo que se gratificaba esa nueva vida de gracia que habían recibido. Nosotros también tenemos que experimentar esta delicadeza del Señor en el acontecimiento pascual. Cómo ha actuado en medio de nosotros con brazo poderoso, como nos dice la Escritura, cómo hemos contemplado sus maravillas, y esto inunda de gozo a toda la Iglesia y se palpa en los textos sagrados esta felicidad del acontecimiento de la resurrección del Señor, de aquello que había entristecido, como lo escuchamos hoy en el Evangelio, y llenado de frustración y de decepción a los discípulos, que se quedaron solamente con la mentalidad del drama de Jesús, de su pasión, de la muerte en la cruz. De repente se convierte en la felicidad de encontrarse nuevamente con Él, vivo, resucitado para siempre. ¿Y dónde lo encontramos? Pues como en el Santo Evangelio lo encontramos en la Santísima Eucaristía. Ahí se le abrieron los ojos a aquellos dos discípulos de Emaús y descubrieron la
presencia verdadera del Señor. Nosotros hacemos un acto de fe, no se abren los ojos de la carne, porque los accidentes del pan y del vino permanecen, pero la sustancia es otra. Ya no es pan, ya no es vino, es el cuerpo y la sangre del Señor, y se nos abren los ojos de la fe para reconocerlo verdadera, real y sustancialmente presente. Y así también como esos discípulos de Emaús, estamos llamados nosotros a salir de la Santa Misa con esa diligencia, que es la de ir a comunicar ese encuentro personal con Jesucristo a los hombres. Esto debería de darse así. Evidentemente, pues nos falta todavía mucho aprendizaje en el camino de la fe, incentivarla verdaderamente en nuestras vidas para que la despedida de la misa sea, como lo dicen las palabras etimológicamente, un impulso a la misión de la Iglesia, a predicar la verdad, a dar a conocer a Jesucristo, a dar a conocer el misterio del amor de Dios que hemos contemplado, del cual hemos participado por los sagrados misterios. Sin embargo, nos entretenemos en tantas cosas superficiales, pasajeras, que pues, no dejan de ser más que un entretenimiento. Vivimos en un mundo de entretenimiento. Hoy las personas que se dedican precisamente a entretener en nuestra sociedad son consideradas como grandes doctores y no sirven más que para eso, para entretener. Muchos lo llaman cultura o lo llaman lo que sea, no es más allá del entretenimiento, de pasar el tiempo. No dan ningún producto. Muchas veces incluso el producto que dan es un producto malo, sucio, enfermizo. Y por eso realmente tenemos que apasionarnos en este encuentro personal con el Señor en el Santísimo Sacramento. Y decirle como los discípulos: quédate con nosotros, Señor, porque anochece, porque en el mundo en el que deambulamos cotidianamente, sin la presencia de Jesucristo, todo se vuelve tinieblas, oscuridad, sin sentido, pecado. Y es Jesucristo quien nos muestra el camino de la vida, el camino de la verdad, el camino que nos conduce a la patria celeste, que es nuestra meta, nuestra morada definitiva. El apóstol San Pedro, que traicionó al Señor negándolo 3 veces, se nos convierte hoy en el predicador del libro de los Hechos de los Apóstoles y centra su mensaje en el querigma, que es el anuncio de la fe, el misterio de Cristo que padeció, que murió y que resucitó. Esta es la esencia de nuestra fe cristiana. Esto es lo que todo cristiano debería saber y que, por desgracia, tantas veces hay bautizados que no tienen ni idea de lo esencial de la doctrina cristiana. Ya le pueden hablar de encarnación, le pueden hablar de reencarnación, de técnicas orientales de meditación, de cualquier cosa, todo entra porque les falta ese encuentro personal con Jesucristo y porque les falta conocer y profundizar en las verdades de nuestra fe. Y también nosotros, cada uno de nosotros, y lo recuerdo muchas veces, debemos de aumentar verdaderamente el estudio del catecismo, el estudio de la doctrina cristiana. Si no, ¿qué vamos a predicar? ¿De qué vamos a dar testimonio? ¿Qué argumentos tenemos ante una sociedad que no solamente es descreída, sino que muchas veces pone a prueba nuestra fe y nosotros no sabemos dar testimonio de ella? A veces incluso los protestantes, que tanto insisten en la Escritura, etcétera, etcétera, nos dejan, pues, no voy a decir una expresión inapropiada, pero de alguna manera
nos dejan pues sin palabras sobre lo que un cristiano de verdad, que es el católico, debía de llevar en su corazón, en su mente, para dar testimonio de la verdad. Verdaderamente el testimonio del apóstol San Pedro es un testimonio conmovedor, es como si percibiéramos que cayeran lágrimas de sus ojos, porque él se encontró con el Señor, porque le siguió de una forma impulsiva tantas veces, porque quería ser muy coherente con lo que Jesús representaba y simbolizaba, pero tenía una imagen distorsionada, como aquellos discípulos de Emaús pensaba que Jesús era otra cosa. Y esto no deja de ser también una situación, un problema tan recurrente en la Iglesia, una imagen distorsionada de Jesucristo. Como señaló tantas veces el Papa Benedicto XVI, un Jesucristo hecho a la medida de la mentalidad, de la ideología, de la necesidad o del interés. Nosotros no podemos aceptar ese Jesucristo, ese pseudo Jesucristo, sino ir verdaderamente a aquel que es el camino, la verdad y la vida, y que solamente la Iglesia verdadera nos garantiza que nos puede dar. Pues que hoy queremos verdaderamente con ese ardiente deseo en nuestro corazón de que el Señor permanezca con nosotros. Es el gran tesoro de la Iglesia, la Santísima Eucaristía, su presencia perpetua a lo largo de la historia en el Santísimo Sacramento del altar, no como una mera reserva del Señor que conlleva nuestro acatamiento de fe, sino como una presencia amorosa del Señor que la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, ha ido a lo largo de los siglos, especialmente desde la Edad Media, pero incluso antes, acrecentando en el corazón de los fieles. La fiesta del Santísimo Sacramento, la adoración perpetua, las 40 horas, tantos actos de fe y de piedad al Santísimo Sacramento que no dejan de ser una muestra de amor a nuestro Señor, al don de su presencia en medio de nosotros. Pidámosle de corazón, Manen Nobiscum Domine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.